muy difícil a mí conocer lo que está pasando en cada empresa, en cada detalle, porque es muy complejo. Ustedes piensen que hay 500.000 empleadores, entonces seguir caso a caso es muy complejo. Maximiliano de Globo sufriendo una situación de extrema explotación y precarización laboral. No tenemos ningún tipo de elementos de seguridad provistos por las empresas, no tenemos seguro de accidentes. En el marco de la pandemia han muerto 9 compañeros, las empresas no han brindado ningún tipo de indemnización. ¿Por qué va a bajar el empleo formal? Si sube, y subir el control. Cada vez va a haber más economía en negro, cada vez se va a mover más negro en la Argentina. El dueño de la empresa había salido en una de las protestas, había salido con una patota, digamos, por lo cual él agarró y pateó una tarima de un vehículo, le prendió fuego el vehículo al compañero, se le incendió. Como los compañeros lo filmaron y se viralizó, evidentemente eso no le gustó para nada y tomó la actitud arbitraria. Bueno, de hecho fue un material de archivo muy corto, teniendo en cuenta los tiempos del programa, pero podría ser mucho más largo, porque desde hace ya varios meses, prácticamente desde que comenzó la pandemia y desde que comenzó el ASPO, es decir, aislamiento social preventivo y obligatorio, bueno, los casos se han profundizado muchísimo, ¿no? Lo que realmente resulta alarmante es que el actual ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, diga que resulta muy difícil. A ver, perdón, señor Claudio Moroni, desconoce la situación usted de todas. No puede desconocer. A ver, no solamente está el ministro, es decir, la cabeza es el ministro, ¿no es cierto? Pero obviamente hay secretarios, subsecretarios, por otro lado hay delegados, ministros provinciales. Entonces, en el cargo que ocupa debe hacer informe, es decir, no lo voy a asesorar a usted, pero desde ya sí les doy mi opinión de que considero que el actual ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, reitero, el doctor, el licenciado en realidad, Claudio Moroni, no está a la altura de las circunstancias, absolutamente. Porque, de hecho, no digo que él va a remediar todo, pero la situación laboral en Argentina, y esto no lo digo yo sola, todo lo contrario, esto ya está comprobado por parámetros internacionales, por estudios que se han hecho, fundamentalmente a través de la OIT y de sus oficinas regionales, está la oficina por el Caribe, la oficina propia de Argentina y el Caribe, como dije. Y bueno, los estudios son muy arduos, muy profundos, y el índice de desempleo es muy, muy grande. Por otro lado, las condiciones de las personas que están trabajando son impropias de lo que enuncian los parámetros internacionales, es decir, todo ese programa de trabajo decente que está firmado por Argentina, trabajo decente no en los términos de decencia y de moral, sino el trabajo en condiciones dignas, en condiciones propias de todo ser humano en un lugar que trabaja. Es decir, libre de violencia laboral, libre de persecuciones por motivos gremiales, libre de presiones por causas étnicas, en fin, todo ese tipo de condiciones de salud y seguridad desde ya. Ahí escuchábamos también en el archivo, en el informe de archivo, un compañero de una app de delivery que ocurrió también en el transcurso de esta semana, un incidente que por otro lado hice mi comentario en el video breve que se sube a la página, si quieren verlo, si no lo han visto, a la página de Facebook y a la página, mejor dicho, a la cuenta, no es página, de Instagram. La de Facebook es página, sí. La de Facebook sí es página, Trevino Susana-Alo, y la cuenta de Instagram, ¿no? En donde considero que la reacción de este compañero
Javier, que se rebeló contra una persona que le había hecho un pedido y que por otro lado pateó el portero eléctrico del edificio San Martín al 1800 era, ¿no? Y lo hizo esperar más de 20 minutos, después le dijo no quiero el pedido, lo insultó por redes sociales, lo despidieron, ¿eh? Entonces esa señora tendría que repararle la indemnización, esa consumidora, porque habría que ver si en el caso de ella le gustaría ese maltrato. Los trabajadores y trabajadoras de las apps de delivery están absolutamente desprotegidos de todas medidas de salud, de seguridad, con incesante fatiga. Sí, muchas veces ganan un dinero que es más que considerable, pero ¿a costa de qué? A costa de excesos de horas terribles, de accidentes que se van sucediendo. Y muchas veces uno lo ve que necesitan utilizar ciertas sustancias para poder seguir trabajando. No digo que sea el caso de este trabajador que fue despedido por la actitud de una consumidora que es la realmente responsable de este acto, porque de hecho, si no dejan el pedido, tienen que pagarlo. Es decir que, de todas maneras, el perjuicio existe. Bien, por otro lado también hay un fenómeno que está creciendo y eso es muy, muy alarmante y peligroso, que es la criminalización de la protesta. Esto es lo que ocurrió en un caso concreto en la zona del denominado cordón industrial, ahora ya no lo es tanto, todo lo contrario, es decir, en San Lorenzo, con un compañero, con un delegado de SMATA, del gremio de mecánicos y demás, que un fiscal, realmente me cuesta decir esto porque me remonta a épocas que consideraba ya muy pasadas. Me tocó un caso, varios casos, en los que tuve que defender y dejar en libertad a varios compañeros y compañeras delegados cuando trabajaba en uno de los gremios más importantes de esta ciudad, y defenderlos invocando los principios de libertad sindical y los principios de la libre agremiación. Porque, cuidado, lo que invocó el fiscal Aquiles Balbi, por otro lado, es que perturbaba el orden. Señor fiscal, todo acto de movilización, todo acto de actividad gremial colectiva tiene que modificar el orden, porque para eso está. Y no incito a la violencia. Si hay que tirar botellazos, se tiran. Si hay que romper vidrieras, se rompen. Si hay que entrar a la fuerza, se rompe. Porque los mismos empresarios utilizan esa fuerza de una manera más velada, de una manera más letal. Entonces, la única fuerza que tienen los trabajadores y las trabajadoras es esa. Y eso está contemplado por la OIT y por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de la Haya, por otro lado, y por supuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuidado, porque esto de detener y decir están invadiendo, están cortando las calles, sí, cuando hay una manifestación, una calle se corta, porque los trabajadores y trabajadoras tienen que hacerse oír. Y lo dice quien ha ido al frente de manifestaciones. Así que y ha ingresado a locales y sobre todo a locales comerciales cuando le decían que estaba prohibido y mi respuesta era, al sindicato no se lo prohíbe y va a entrar. Y entraban. Bien, prosigo. Por lo tanto, manifiesto mi total solidaridad con estos trabajadores que están padeciendo muchísimo de Guerrero, Motors, en realidad es motos, no motors, vamos a decirle. Pero también hay muchísimos otros trabajadores y trabajadoras de otros sectores, porque tenemos quienes realizan el teletrabajo, los
trabajadores y trabajadoras del sector de la sanidad que están absolutamente en un estado de estrés, de fatiga enormes, que trabajan horas y horas y horas de una manera desmedida, con haberes que no son acordes con el trabajo que tienen que realizar, que muchas veces lo deben realizar a través de la modalidad del teletrabajo y que no les pagan por esos insumos. También podemos hablar, lo que pasa es que la esfera de trabajo es muy amplia, de los docentes, que ahora está muy en el debate el tema de la apertura o no, es decir, de las aulas, ¿no es cierto?, de la presencialidad o no. Pero hay zonas grises también. ¿Están adecuados los lugares para que se pueda dar clases en forma, para que los docentes estén también protegidos y las familias y quienes concurren a clases? Bueno, el avance sobre los derechos laborales producto de la pandemia, o mejor dicho, muchas empresas, sobre todo mega empresas, porque muchas pymes lamentablemente en términos más vulgares se fundieron, y las mega empresas han utilizado la pandemia para ajustar y precarizar los ya vapuleados derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso es una realidad. Si te gusta esto, bien. Si no, andate. Los despidos, a pesar de los DNU que se han ido prorrogando, y me parece excelente, ya dictados desde el 20 de marzo del 2020, siguen y siguen y siguen. Las suspensiones, no obstante que están prohibidas por ciertas causales muy específicas, por estos decretos dictados por el PEN, por el Poder Ejecutivo Nacional, siguen. Y es así, es algo que es permanente. Y por supuesto, los amparos, las presentaciones ante la justicia son también incesantes. Y en otros casos no se reclaman porque estos trabajadores y trabajadoras quedan sin poder comer. Entonces, bajan la cabeza, siguen adelante, porque no tienen otra opción. Es eso o nada. Por otro lado, si tienen que alquilar, si tienen hijos, están aumentando las cuotas de alquiler, no obstante que no se deberían. Reitero, las medidas de salud, de seguridad, de higiene son desastrosas. Las ART están contemplando muy poco, es decir, las aseguradoras de riesgos del trabajo, muy poco los controles, las medidas de seguridad que existen en las empresas. Es decir, que no quiero dar un panorama desalentador, pero realmente tampoco quiero decir que todo está maravilloso, porque no se vislumbra para el 2021 un panorama que sea mucho mejor de lo que está sucediendo ahora. Hasta ahora han sucedido casos, inclusive también hay un fallo muy reciente de una jueza que ya ha dictado otros fallos también en el tema de las colectiveras, que es la doctora de Rosario, del Tribunal Laboral, del Juzgado Laboral de Primera Instancia de la Ciudad de Rosario, la doctora Paula Calase Vigo, que quizás dentro de poco, Paula en este momento no quiere dar su voz porque dice que se expresa a través de las sentencias. Le expreso a su vez mi solidaridad y mi respeto a Paula. Dictó una medida de reintegro a una trabajadora de una app de delivery que fue representada por apoderados o por representantes jurídicos de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que en ese caso considero que actuaron de una manera muy coherente, muy acorde con los principios que deberían cumplir mucho más a menudo, ¿no? Pero bueno, en este caso, esta trabajadora por el momento ha sido reincorporada a una app de delivery, en donde también
por orden judicial. Es decir, es necesario, mi pregunta, ¿no? Lo hago y acá me desprendo un poco de mi rol y de mi carácter de abogada en ejercicio. Recurrir a la justicia permanentemente o recurrir permanentemente a la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, para que se restablezcan o se defiendan o se reconozcan derechos laborales, no pueden surgir porque sí, no porque sí por generación espontánea. Más acuerdos, son necesarios más convenios colectivos con una visión de futuro y con una visión de respeto por los trabajadores y las trabajadoras. Recuperar de nuevo esta posibilidad de diálogo, pero no de diálogo para abajo, no de negociación colectiva solamente en aras de recuperación de una recomposición salarial que es algo coyuntural, que ayuda indudablemente, pero que es algo coyuntural y que va en contra absolutamente de la gran inflación que estamos padeciendo, porque eso es también una realidad. Entonces, convenios colectivos, pero no digo largo plazo, mediano plazo, en donde haya pautas muy específicas respecto a que se van a tomar medidas, por supuesto, negociación colectiva, que quede aclarado por las personas que no lo conocen y tienen todo el derecho del mundo en su totalidad, son la negociación entre los gremios que representan a ciertos trabajadores y trabajadoras y el sector empresarial, y a su vez con la presencia del sector del ministerio, que no debería estar, eso es un invento argentino, pero bueno, lo dejaremos para otra oportunidad hablarlo. Estos convenios que, por otro lado, entonces impedirían tanta violación de derechos sistemáticos de los trabajadores y trabajadoras, peor aún en tiempos de pandemia, porque en aras de la pandemia no tenemos que seguir negociando a la baja. Cuidado, señores y señoras sindicalistas, no sigan negociando a la baja, porque que no los apabulle el terror de la pandemia, porque entonces si no, directamente vamos a estar en un estado de semiesclavitud. Ustedes no, porque ustedes van a estar bien, pero a quienes dicen representar, no. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, lo dejamos acá por hoy, pero vamos a seguir conversando sobre estos temas porque, reitero, este 2021, ojalá haya algún cambio que nos dé cierto optimismo, pero por el momento no se ve y no se vislumbra, reitero, un panorama que sea muy alentador para los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente las trabajadoras de la República Argentina. Cambios que no han sido este año tan así, pero ha habido cambios en su momento de mucha importancia, justamente porque había gente que estaba con el receso vacacional y demás, cosa que este año ha sido diferente por el tema de público y notorio conocimiento de la pandemia del COVID-19 o del SARS. Bueno, de hecho, este miércoles, es decir, el pasado miércoles 27 de enero, se conmemoraron, 27 de enero de este 2021, 76 años en que se produjo la apertura de las puertas de uno de los mayores campos de genocidio, de concentración, producto del régimen nazi, como lo fue Auschwitz. Auschwitz es un ejemplo de lo que no debe ser, de violación total, sistemática de derechos humanos en su más básica expresión. Merece nuestro reconocimiento a ese acto, no olvidar, memoria por siempre y para siempre, porque los nazis y la metodología nazi sigue imperando bajo otras facetas, bajo otras modalidades, bajo otros maquillajes, bajo otras decoraciones
en este ya avanzado siglo XXI. Cuestión que ya hemos hablado en otros programas y que vamos a continuar hablando también. De hecho, el ciberacoso, la violencia laboral, el psicoterror laboral, fue inspirado en la metodología genocida del nazismo. Y esa es la teoría que avalo y que estoy totalmente de acuerdo del profesor Heinz Lehmann, alemán, radicado en Suecia, justamente por el nazismo, y que falleció en Suecia en el año 2000, del que leí inclusive en la versión francesa, el psicoterror laboral, y otros libros, por supuesto, de él. Bueno, otro tema que es también conmocionante, sigue todavía y va a seguir, por supuesto, por un tiempo. No digo el caso Maradona, porque bueno, ya sabemos, esto va a seguir por varios años, ¿no? Aparece una nueva hija, un nuevo hijo. Bueno, Dalma y Janina, que están totalmente en un estado de furia total, de crisis de nervios. Yo creo que Almodóvar podría tomarlo como guión, ¿no? También reciben muchísimo acoso mediático. Totalmente, sí. Están divulgando conversaciones íntimas. Sí, conversaciones íntimas, es decir, realmente es una invasión a una persona que fue figura pública, incuestionablemente un ídolo popular, pero hay un límite, hay una violación total. Es como un linchamiento público de esta persona aún muerta. Yo pienso que esa preocupación debería haber existido previo a su fallecimiento y no ahora. Esto porque me hace acordar a las aves de rapiña, con todo respeto a las aves de rapiña, a las hienas y demás, ¿no? Por otro lado, hablando de hienas, y no quiero hablar de dinosaurios, como lo calificaron algunos periodistas de algunos sectores, a mi entender, con mucha sabiduría y con mucha precisión, una señora jueza del Chaco suspendió manu militari a través, estando en receso judicial, ¿no? Pero bueno, por un pedido de una medida cautelar de una asociación que se llama, la sigla es FASTA, es decir, FASTA parece nefasta, ¿no es cierto? FASTA, que es la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino. Es decir, que ya su nombre lo está diciendo, es toda una federación, iba a decir, fraternidad, ya de idea de cofradía, de cosa un poquito oscura, ¿no? Bastante inquisitorial, por cierto, de colegios privados de la provincia hermana de Chaco. Entonces, esta jueza suspendió la aplicación del IVE, es decir, de la interrupción voluntaria del embarazo, en la provincia de Chaco, porque no puede actuar a nivel nacional. Pero en la provincia de Chaco no sabemos si se va después a presentar un recurso de inconstitucionalidad o no, veremos. Pero en estos momentos, en la provincia feudal de Chaco, está suspendida la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto, la señora jueza es Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo civil y comercial número 19 de Resistencia. Por supuesto, digo su nombre porque merece que sea publicado, porque es típico del accionar del Opus Dei, de la Inquisición y del Medioevo. Es decir, acá es el poder de los grandes señores, de las grandes señoras que actúan. ¿Por qué? Porque el Chaco es una provincia que provee bebés a nuestro país, al Chaco, a familias adineradas que venden bebés, y esto está incorporado y ya está como parte de la costumbre. Quien quiere un bebé y no todo el proceso de adopción, un bebé, una beba, lo elige, el color, el tamaño, esto, lo otro, punto, bien, sano, y demás, con los papeles en orden, tiene que ir al Chaco, pagar la suma que le piden, que no es menor, y entonces el Chaco, una provincia, vende bebés históricamente aceptada.
Lo digo y no tengo ningún reparo porque es de público y notorio conocimiento. Es decir, que esta señora jueza no hace honor a su cargo, todo lo contrario, y que obedece a intereses muy patriarcales y, por supuesto, de un origen religioso, reitero, propio del feudalismo. Esperemos que nos sigan prosperando este tipo de fallos absolutamente cuestionables ya desde el punto de vista del derecho, pues yo lo que hice es una apreciación más de tipo política, pero desde el punto de vista del derecho es una aberración jurídica porque utiliza y aplica derecho interno argentino e ignora totalmente la aplicación conjunta del derecho internacional que está vigente en Argentina desde la ya lejana reforma constitucional de 1994 a través de la norma del artículo 75, inciso 22 y concordantes. Es decir, la prevalencia de acuerdos, de convenios, de pactos internacionales por sobre la ley y la legislación interna. Y eso es lo que se hizo con esta nueva ley, la ley de la interrupción del embarazo, la 27.106, de plena vigencia, reglamentada. Por el otro lado, en otras provincias rechazaron también en Salta. Y bueno, seguiremos luchando porque la lucha se hace en las calles.